Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar el capítulo 1, antecedentes, sistemas de producción de hortalizas básicos, fructícolas, agroindustriales y bioenergéticos. El equipo está conformado por mi compañera Contreras Montalvo, Ingrid Sabrina, mi compañero Franco Dosal Elpidio y su servidora Méndez Mo, Daniela Verónica. A continuación vamos a platicarles un poco del melón. Importancia del melón. El melón es un cultivo de gran importancia económica y social en México debido a la gran magnitud de la superficie sembrada en altos volúmenes de producción y es una fuente de empleo de ingreso para productores. Zonas productoras en México. Los principales estados de productores del fruto son Coahuila, Sonora, Michoacán, Guerrero y Durango. Representan el 82.4% del total generado en el país. Problemática nacional, regional y local. La comarca lagunera, con una participación del 25% de la producción nacional, y en la comercialización se identificaron 3 etapas de siembra y cosecha durante un año. Este es un subsector que tuvo lento crecimiento en el pasado, a pesar de tener una gran importancia desde el punto de vista nutricional, pero cuando poseen los fondos extranjeros se observa una fuerte expansión de este complejo. Por otro lado, hay que señalar que el crecimiento, uso de sustancias químicas y los aportes industriales y energéticos han proporcionado la modernización. Esto ha provocado que la estructura del empleo rural en la tendencia de la tierra, en la fertilidad del suelo, es la distribución de alimentos a nivel nacional e internacional, y también en los hábitos alimenticios de las personas. Las fechas tempranas y tardías se vendieran a mejores precios, pero con mayores riesgos climatológicos y biológicos. Descripción botánica. El melón es una planta anual con tallos herbáceos, delgados, vellosos, rastreros y provistos de zarcillos. La hoja está cubierta de pelos ásperas al tacto y con los márgenes dentados. Pueden ser monoicas y andromonoicas. Las flores son solitarias y de color amarillo. La polinización es principalmente entomofilia. El fruto es baya, que presenta una gama variable en cuanto a la forma, tamaño y color, dependiendo de la variedad. Asimismo, se pueden encontrar distintos colores de pulpa: blanca, amarilla, anaranjada y verdosa. Taxonomía del melón. Clase Magnoliopsida. Orden Cucurbitales, familia Cucurbitaceae, género Cucurbis, especie Cucurbis melón. Desarrollo fenológico. Exigente en agua, se debe procurar regar. Desarrollo fenológico. Exigente en agua, se debe procurar regar, evitando los excesos en el suelo. Provoca asfixia radicular y pobreduembres a nivel del cuello de la planta. En el momento en el que los frutos comienzan a cuajar y engrosarse es cuando aumenta la demanda de agua por aporte de la planta. A continuación vamos a hablar de los chiles. La importancia del chile habanero en México. En la industria alimentaria se extraen oleoresinas y van en aplicación, se extiende a la industria química para la elaboración de pinturas y barnices, así como gases lacrimógenos. Igual es considerado como una de las hortalizas más importantes a nivel mundial. Esto es debido a su alta rentabilidad y a su versatilidad, que permite elaborar pues, los diferentes alimentos, así como los productos destinados para la industria farmacéutica como medicamentos y pomadas. Además, gracias a su gran aporte nutritivo, cada año la demanda de este fruto aumenta de manera considerable dependiendo de la variedad.
Zonas productoras en México. Se producen en estados como Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. Son las entidades que forman la península de Yucatán. Problemática nacional, regional y local. Las principales limitaciones son los problemas fitosanitarios encabezados por el complejo mosca blanca, plagas de defoliadoras y mancha bacteriana. Esto propicia a riesgos de producción y eleva los costos de prevención y de control. En lo nacional, se puede interpretar que el chile es un cultivo altamente riesgoso, que pues a pesar de que en su totalidad se realiza bajo riego, es muy susceptible a las inclemencias del clima, como son lluvias fuertes y granizadas. Esas pueden destruir zonas enteras de cultivo en un solo día. Por otra parte, lo que es ante el menor descuido es presa fácil de numerosas plagas también. Igual sabemos que es riesgoso por lo perecedero del producto, cuyo precio empieza a disminuir desde los 3 días posteriores a su corte, por lo que se va dificultando lo que es la exportación. En lo que es en lo regional, existe un bajo nivel tecnológico en lo que es la producción de chile en la península de Yucatán, a pesar de la rentabilidad del cultivo. Esa situación se debe en gran parte a que la producción de chile habanero era una práctica más bien de autoconsumo. Los productores poseen pequeñas superficies de cultivo, presentan limitaciones financieras y no cuentan con medios para la comercialización. Y en lo local podemos hablar que existe lo que viene siendo el abandono de los cultivos por los mismos productores, y también se debe a la heterogeneidad en los suelos y dependiendo de la fertilización. Descripción botánica. Es una planta herbácea o arbusto ramificado que alcanza un tamaño de hasta 2.5 metros de alto. Las hojas son pecioladas, base cuneada o atenuada, escasamente pubescentes. Taxonomía del chile habanero. Sale del reino Plantae. Su división viene siendo la Magnoliopita. La clase es Magnoliopsida. La subclase es Asteridae y viene del orden Solanales de la familia Solanaceae. La subfamilia es Solanoidea. Requerimientos climáticos. El chile habanero es una hortaliza de clima caliente. Se desarrolla de forma normal. Son mínimo 10 grados centígrados a máximo 35 grados centímetros y óptima de 30 grados centígrados. La temperatura menor de 10 grados centígrados y mayor a 35 grados centígrados. Limitan el desarrollo del cultivo. Desarrollo fenológico. Diariamente se va haciendo un registro de lo que es el número de flores y frutos por la planta. Se considera la etapa de floración y fructificación cuando 50% más 1 del total de las plantas de cada variedad presentaron flores o frutos respectivamente. Lo que viene siendo la fenología de la planta se resume más bien en germinación y emergencia, que es el crecimiento de la plántula, crecimiento vegetativo rápido, floración y fructificación. Si se va a sembrar por trasplante, este debe realizarse cuando la plántula está iniciando la etapa de crecimiento rápido. La tasa máxima de crecimiento se alcanza durante tal periodo y luego disminuye gradualmente a medida que la planta entra en etapa de floración y fructificación y los frutos en desarrollo empiezan a acumular los productos de la fotosíntesis. A continuación, platicarles un poco de básicos que contemplamos el maíz. Importancia del maíz. Su importancia económica, social y cultural. Su producción se divide en blanco y amarillo. Cereal más cultivado, es una gran
aporte nutricional y su adaptación por múltiples usos para el ser humano y animal. Desde la perspectiva productiva se ubica como el principal cultivo en comparación en el sorgo, trigo, cebada, arroz y avena, los cereales más cultivados en el territorio mexicano. En promedio se ha producido el 19.3 millones de toneladas de maíz en los últimos 11 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2% y que es volumen significante superiormente a los 6.1 millones de toneladas que se produjeron de sorgo y a los 3.1 millones de trigo. Nutricional y su adaptabilidad que le permite crecer en distintas regiones y sus múltiples usos como alimento humano o animal y por la gran variedad de productos que se obtienen a esta especie. Zonas productoras del maíz. Gran parte del territorio nacional es producido para la producción, por lo que en los 32 estados de la República Mexicana se produce maíz de grano. Los principales estados productores son Sinaloa con el 22%, Jalisco 14%, México el 8%, Michoacán el 7%, Guanajuato el 6%, Guerrero el 5%, Veracruz el 5%, Chiapas el 5%, Chihuahua el 4%, Puebla el 4% y el resto de los estados representan el 20% restante. Problemática nacional, regional, local del maíz. El maíz ha sufrido aceleramiento de erosión genética desde la mitad del siglo. El fenómeno no solo pone en riesgo las semillas nativas. La capacidad de adaptación al cambio climático en zonas rurales es muy observada, el aumento del riesgo de migración de los campesinos. Las consecuencias de la apuesta sostenida en México por el maíz más barato incluyen también la pérdida de la economía agrícola local, el abandono del campo y el aumento de la pobreza rural y la consecuencia de migración tanto interna como externa. A continuación hablaremos de la región y local. La producción del maíz ha sido de importancia socioeconómica. Los sistemas de producción de maíz son sistemas sin competitividad. Se caracterizan por siembras de temporal, uso de semilla mejorada y aplicación de fertilizante. Zonas geoeconómicas donde el peso relativo de los sistemas de producción campesina minifundista con producción simple de mercancías en condiciones de pobreza. El suelo de Yucatán dificulta el cultivo de especies, abandono de la milpa maya, donde cada vez se siembra menos y menor diversidad. Taxonomía y descripción. Nombre vulgar maíz, nombre científico sea may, taxonomía Rhinoplantae, clase Liliopsida, subclase Comelindae, orden Poales, familia Poaceae, subfamilia Panicoideaceae, género sea, especie maíz. El maíz es una planta de aporte robusto y de hábito anual. El tallo es simple, recto, de elevada longitud alcanzada, alturas de un 5 metros, con pocos macollos o ramificaciones. Las hojas nacen en los bulbos de manera alterna a lo largo del tallo. Es una planta monoica de flores unisexuales. La inflorescencia masculina es terminal. La coloración de la panícula es una función de totalidad de las glumas y anteras. Las inflorescencias femeninas mazorcas se localizan en las yemas axilares de las hojas. Las flores pistiladas tienen un ovario único con un pedicelo unido al raquis, un estilo muy largo con propiedades estigmáticas donde germinan el polen. La inflorescencia femenina mazorca pueden formar alrededor de 400 a 1000 granos arreglados. En la mazorca cada grano o semilla es un fruto independiente llamado caryopside que está insertado en el raquis cilíndrico u olot. Recreativo del maíz. Climáticos, edáficos, nutricional. Climáticos. Se adapta a todas las altitudes. La condición ideal para el desarrollo del maíz es el estado de capacidad en el campo de 500 a 700 metros de agua bien distribuida durante todo el ciclo del cultivo, con un clima cálido.
Para el desarrollo del cultivo del maíz. En la etapa de germinación, la mínima es de 10, máxima 40, óptima entre 20 a 25. Crecimiento, mínima de 15, máxima de 40, óptima entre 20 a 30. Floración está mínima de 20, máxima 30, óptima de 21 a 30 grados. Edáficos. El maíz se adapta con una amplia variedad de suelos, sin embargo, el suelo más idóneo es la textura media, francos, fértiles, bien drenados, profundos y con una elevada capacidad de retención en el agua. También puede desarrollarse una gran gama de suelo y crecimiento en el suelo arenoso y arcilloso. Es pobre si no se ejecutan los labores pertinentes. El maíz en gran general crece bien en suelos con pH 5.5 y 7.8. Comenta que también puede desarrollarse en una gran gama de suelo el crecimiento en el suelo arenoso y arcilloso como con labores pertinentes. Nutricional. El maíz requiere cantidades considerables de nutrientes, contiene pequeñas cantidades de alrededor de 90 elementos, lo cual 16 son esenciales para el desarrollo de las plantas. La adecuada disponibilidad de nutrientes requeridos en mayores cantidades son aproximadamente entre 5 y 6 hojas desarrolladas. Asegura un buen desarrollo. Los nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan la producción del maíz. En este cuadro se pueden mostrar los requerimientos y la cantidad de nutrientes absorbida por el cultivo y la extracción en grano de nutrientes esenciales para producir 1 tonelada de grano de maíz. Desarrollo fenológico. El crecimiento es simple en un aumento de tamaño y se incrementa mediante condiciones de crecimiento favorables de igual manera que disminuye mediante condiciones de crecimiento estresantes. No sé. La radiación solar es un aporte fundamental para el crecimiento y desarrollo de la planta. Las hojas en las plantas absorben la luz solar y la utilización como una fuente de energía para la fotosíntesis. La escala fenológica. En esta escala se puede visualizar 2 grandes etapas. En una de las etapas se llama vegetativa y la otra productiva. Las etapas vegetativas se dividen en 6 etapas. Emergencia, primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, enésima hoja, aparición de las panojas. Etapas reproductivas, son 6. La primera es aparición de estimas, la segunda blister, tercera grano lechoso, cuarta grano pastoso, 5 grano dentoso y 6 grano maduro. Etapas reproductivas. La primera etapa reproductiva se identifica únicamente por la emergencia de estimas en las chalas y hay 6 etapas reproductivas, como se había mencionado anteriormente. Las etapas vegetativas se caracterizan por la presencia del cuello de una hoja en hojas emergidas. La hoja del maíz tiene 6 partes principales: el cuerpo, la vaina y el cuello. El ciclo vegetativo: nacencia, crecimiento, floración, fructificación, maduración y secado. Híbridos de maíz. El híbrido de maíz se produce cuando el polen de una línea endógama se usa para polinizar los estigmas de otra línea endogámica. Cuanto menos relacionadas están las 2 endogamías, más heteronosis se produce. La producción de semillas hibridadas depende del uso de las líneas endogámicas. A continuación platicaremos un poco de frutícolas limón. Importancia del limón en México. El limón es una actividad importante de los empleos del sector agrícola nacional y una derrama económica. Representa una actividad exportadora importante. Más de 85% de esas exportaciones corresponden al limón persa y el principal comprador es Estados Unidos de América. Hay zonas productoras más grandes que otras, sin embargo se destaca la participación de 3 estados en el cultivo de limón:
siendo Veracruz el principal productor, seguido por Michoacán, y en la tercera posición se encuentra Oaxaca. La problemática nacional, regional y local. La nacional informó que la producción de limón mexicano ha demostrado un comportamiento coyuntural atípico derivado de factores como el clima y la estacionalidad, y que se espera un repunte importante de la oferta a partir de la segunda quincena de abril. Los demás factores que influyen en lo que hoy se observa como el comportamiento del limón mexicano son la estacionalidad, afectación por lluvias tardías y fitosanidad. En la problemática estatal, tenemos que el decremento se debe a los productores de Colima han tenido que talar los árboles enfermos de HLBE o cambiar de cultivos. Agregó que los productores reciben apenas una cuarta parte o un tercio de lo que paga el consumidor debido a la especulación de acaparadores y distribuidores. En la forma local, el presidente del Comité Tecnológico Nacional del Sistema Productivo de Limón Persa dio a conocer que actualmente la producción de limón enfrenta dos grandes problemas, que son el estiaje y la disminución de exportación del producto hacia estados y países. La descripción botánica y taxonómica. La botánica, el limón es un cítrico del género Citrus perteneciente a la familia de las rutáceas. Este fruto es rico en flavonoides, aceites esenciales y vitamina C. Además tiene propiedades antioxidantes, pero representa el problema de deterioro acelerado. Su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días. En la taxonomía encontramos que el reino es vegetal. La división es Tracheophyta. La subdivisión es Pterosidae. La clase es Angiospermas. Las subclases son dicotiledóneas. El orden son geraniales. La familia son rutáceas. La subfamilia es Aurocioideas. La tribu es Citreas. Subtribu Citrinas. Género Citrus. Especie limón L. Burn. Los requerimientos climáticos. El clima, siendo diversas y variadas las regiones en las que se cultiva, es establecida la relación que hay entre esos periodos cítricos, el calor y la humedad que requiere el limonero. Son sensibles a los fríos invernales, ocasionan daños graves sobre los árboles, su producción y peligrosas para la floración. Las temperaturas óptimas para el crecimiento comienzan desde el final de primavera al inicio de otoño. Son del orden 22 grados Celsius a 26 grados Celsius, con temperaturas mayores de 30 grados Celsius a 32 grados Celsius. Se detecta un paro en el crecimiento vegetativo. Las temperaturas frescas situadas entre los 0 grados Celsius y 12 grados Celsius favorecen la coloración de la epidermis. En nuestro país, las plantaciones más importantes de limoneros se encuentran en los climas tropicales y subtropicales, a los cuales se adapta perfectamente, siendo estos los más apropiados para su cultivo. El suelo. El limonero prefiere los suelos con pH neutro o ligeramente ácido, que sean profundos y homogéneos. La profundidad mínima requerida es de 1 metro, ser permeables y bien drenados. Es sensible a los suelos con altos contenidos de cloruro de sodio y de magnesio. El desarrollo fenológico. La planta presenta fases comunes como brotación, floración, maduración de los frutos y están íntimamente relacionados con el clima. Se define como un proceso cuantitativo irreversible que está relacionado con el aumento de tamaño, peso y dimensiones de la planta. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque todo tiene una conexión muy importante. Ciclo del cultivo. Crecimiento y desarrollo 1 año a 2 años. Primeras cosechas formales 3 a 4 años. Adulto productivo 10 años. Periodo de floración a cosecha 3 a 4 meses. Número de cosechas 3 al año. Periodo de cosecha 2 meses. Con riesgo se pueden entrelazar las cosechas. Entre las variedades más comunes se tienen Tahití, Bears, Persian, Hawái y Petrolera. La soya. Importancia de la soya en México. México ocupa un lugar importante dentro de los importadores de soya a nivel mundial. Sus importaciones equivalen al 3% de la soya que se comercializan a nivel mundial y la mayor parte se destina al sector pecuario. Es un cultivo rentable y tiene diversos canales de comercialización, que la soya tiene amplia adaptabilidad de climas. Por ejemplo,
En el estado, Tamaulipas, su sembrada en hectáreas fueron 103.380 hectáreas sembradas. Su cosecha fueron 98.652, su producción fue 180.281, su rendimiento fue de 1.8 por hectárea. Valor de producción en miles de pesos fueron 971.450 miles de pesos. Zonas productoras en México. A nivel nacional se distinguen esencialmente dos zonas productoras. La norte, que incluye a los principales productores que son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, y la sur, en la que se distinguen Chiapas y Sinaloa. La problemática nacional, regional y local. La nacional, altas infestaciones de mosca blanca de la hoja plateada, falta de variedades resistentes a esta plaga y a los geminivirus que esta plaga transmite a los cultivos. Escasa existencia de semillas de variedades tolerantes al daño de la mosca blanca. Escasa disponibilidad de agua para riego en las presas regionales. Formación de variedades de soya con alto potencial de rendimiento, tolerantes a mosca blanca y geminivirus, con calidad de grano y amplia adaptación. La regional, luego de que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un amparo en contra de la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán y Campeche, este año más de 800 productores de Campeche, que producen cerca del 30% de la soya de la entidad, se encuentran en la incertidumbre porque no han podido iniciar su cosecha. Y la local, los efectos de la producción de soya se dejan de sentir en productores mecanizados de la zona de Tecash, Yucatán, afectando la selva primaria, los mantos freáticos y otras actividades que dependen de la biodiversidad de la región, como la producción de miel, de la cual el estado de Yucatán es el primer productor en México. Descripción botánica y taxonómica. El origen procede de otra especie silvestre, Glycine usuriensis. Y la planta, las hojas, los tallos y las vainas son pubescentes, variados el color de los pelos del rubio a más pardo o menos grisáceo. Son del reino Plantae, división Magnoleophyta, clase Magnoleopsida, subclase Rosidae, orden Favales, familia Fabaceae, subfamilia Favoidae, tribu Psaloeae, subtribu Glycinae, género Glycine, especie G. max. El tallo es rígido y erecto, adquiere alturas variables de 0.4 a 1.5 metros. Según variedades y condiciones de cultivo suele ser ramificado. El sistema radicular es potente. La raíz principal puede alcanzar hasta 1 metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 centímetros. Sus hojas son alternas, compuestas, excepto las basales, que son simples. Son trifoliadas con los foliolos oval-lanceolados. Y sus flores se encuentran en inflorescencias racemosas auxiliares en número variable. Son amariposadas y de color blanquecino o púrpura, según la variedad. Su fruto es una vaina dehiscente por ambas suturas. La longitud de la vaina es de 2 a 7 centímetros. Cada fruto contiene de 3 a 4 semillas. La semilla generalmente es esférica, del tamaño de un guisante y de color amarillo. Algunas variedades presentan una mancha negra que corresponde al hilo de la semilla. La diversidad y distribución. Existen más de 3.000 variedades de esta semilla en todo el mundo. Mundial se conocen más de 500 variedades de soya, las cuales tienen características muy diferentes entre sí. Las zonas templadas de Europa y América, tan solo para México, se estiman más de 100 tipos. Los requerimientos climáticos, crecimiento y desarrollo. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soya están comprendidas entre 20 y 30 grados Celsius, siendo las temperaturas próximas a 30 grados Celsius las ideales para su desarrollo. Las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius provocan un efecto no deseado sobre la velocidad de crecimiento. Las temperaturas óptimas oscilan entre 15 y los 18 grados Celsius para la siembra y los 25 grados Celsius para la floración. Sin embargo, la floración de la soya puede comenzar con temperaturas próximas a los 13 grados Celsius. La soya es una planta sensible a la duración del día, es una planta de día corto. En el desarrollo fenológico podemos ver que VE es la planta emergida, VC es planta en estado cotiledonar y V1 planta con primer nudo verdadero desarrollado.
Está en V2, V3 y VN cuando tiene la primera, segunda, enésima hoja trifoliada totalmente desarrolladas respectivamente. Esto va en que mientras más va creciendo la planta, se va categorizando diferente la manera en la que ves, la manera en la que se ve la planta, por así decirlo. Entonces, esto significa que mientras más va creciendo y más se va desarrollando, diferente se va categorizando y más se va aprendiendo de ella. Los estados reproductivos son el órgano, la flor, el fruto, la semilla madurez y par de estadios. Ahora sí, mami. Viene lo chido. Bioenergéticos, nopal. Importancia en México. El nopal se ha visto ligado en lo que viene siendo los orígenes de lo que es el país de México, puesto que su origen es geográfico en el país. Se utilizaba el nopal como un alimento, como medicamento y en la construcción, así como en las artes. El nopal es un recurso que tiene un muy alto potencial que viene siendo agrotecnológico, tanto como cultivo alimenticio como un elemento base para productos derivados que se utilizan en las industrias alimentarias, la farmacología, la medicina y las industrias agropecuarias, que viene siendo humana y animal, por mencionar algunas. Las zonas productoras en México. La República Mexicana, el nopal, verdura, se localiza en la Mesa Central, principalmente en los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, en donde predominan los climas templados y áridos con escasa precipitación anual. Problemática nacional, regional y local. La nacional viene siendo las plantaciones se encuentran actualmente deterioradas debido a la problemática que están enfrentando, pues, lo que viene siendo la cadena productiva. Esto se refleja en precios bajos a lo que viene siendo el producto, que es el nopal, una baja rentabilidad de la actividad también, la baja calidad y productividad de las plantaciones, que no nos permite o no permite que el producto mejore lo que viene siendo los ingresos, por lo que no logra una adecuada capitalización que le permita desarrollar dicha actividad. En lo regional, el nopal viene siendo una planta especial porque no necesita lo que es mucha agua, tampoco necesita tanta tierra, solo requiere de un terreno pedregoso que sirva para crecer. Se consume mucho en el centro del país y aquí, teniendo las condiciones local, la falta de control del proceso en cuanto a lo que viene siendo sanidad, estabilidad de salmuera, fermentación, uniformidad de escabeche, que viene siendo una formulación nivel vinagre y condimento, y falta de control de calidad desde la recepción de materia prima, que son los problemas más comunes que pasan en Mérida. Descripción botánica y taxonómica. Viene del reino vegetal. Su reino es Embryoprita. La división es Angiosperma. La clase es Dicotyledonia. La subclase es Dialipetalas. El orden viene de Opuntiales. La familia Cataceae. La subfamilia Opuntiodea. La tribu Opuntia y el género Opuntia. Es una especie perenne y suculenta, cosa que no pierde hojas y guarda una gran cantidad de agua en lo que vienen siendo sus tallos. La estructura del nopal consta de varios tallos y ramas formados por
los segmentos planos que se llaman cladodios o pencas, y estas pueden ramificarse. Normalmente alcanzan una altura de entre 3 y 5 metros. Carece de hojas a lo largo de las pencas. Estas son color verde, ovalados, y su superficie es cerosa. Posee espinas rodeadas de una pelusa. Estos grupos de espinas son los loquidios. Las flores crecen solitarias a lo largo de los bordes en las uniones de las pencas. Estas crecen con varios pétalos. Después de lo que viene siendo la floración, van desarrollando los frutos en forma de pera, pero pues una pera invertida. Su piel viene siendo ligeramente dura y está cubierta con gloquidios. La carne del interior es dulce, jugosa, gelatinosa y de un color semejante a lo que viene siendo la piel, con varias semillas pequeñas. La producción sexual del nopal es semejante a la de otras angiospermas. Las flores son hermafroditas y estas se polinizan a sí mismas y cuentan con un ovario inferior que posee varios óvulos que posteriormente se convierten en semillas. Requerimientos climáticos, crecimiento y desarrollo. Es necesaria la temperatura media anual de 16 a 28 grados Celsius, una precipitación pluvia media anual de 150 a 1800 milímetros. La altitud tiene un margen de 800 a 1800. Es tolerante a la falta de agua, pero esta tiene que ser accesible y cercana a una fuente de agua, que esto viene con el fin de proporcionarle lo que es el manejo adecuado a la plantación, así como a todas las plantaciones, y pues gracias a esto va a obtener mejores rendimientos. Si el cultivo es para forraje y fruto, la producción pues ya va a depender de lo que viene siendo la cantidad y la calidad de riego. En las plantaciones tradicionales se cubren normalmente las calles con abono de 10 a 15 centímetros. Generalmente se usa la que viene siendo de bovino cada 2 o 3 años, y muchos productores aplican lo que es el abono químico de 1 a 3 veces por año. Usualmente utilizan lo que es urea o sulfato de amonio. En el sistema intensivo, la aplicación de abono se lleva a cabo cada año. Los niveles de estiércol por hectárea varían de 100 a 200 toneladas, aplicándose aproximadamente de 100 a 200 kilogramos de nitrógeno y 800 a 100 kilogramos de fósforo por hectárea. Desarrollo fenológico. El crecimiento de los tallos y las ramas, así como la producción de frutos y semillas en las plantas, se va utilizando para evaluar lo que viene siendo los cambios producidos en la planta. El crecimiento de las plantas se define como un proceso cuantitativo irreversible, que va relacionado con lo que viene siendo el aumento del tamaño, peso y dimensión de la planta. Se caracteriza por crecer y desarrollarse en suelos arenosos o rocosos. Por ejemplo, en Veracruz la diversidad en género y especie de Cactácea es baja debido a que el estado se caracteriza mayormente por presentar bosques tropicales, que vienen siendo caducifolio y subcaducifolio.